Dios nos va a hablar hoy por medio de su palabra y nosotros vamos a salir de aquí alimentados para la semana que se nos viene enfrente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hemos leído hoy una porción de Hechos de los Apóstoles escrita por el doctor Lucas, médico, escritor y miembro de las comitivas misioneras de Pablo. Por tanto, él tenía en primera mano los eventos y los acontecimientos que escribió. Escribió el Evangelio de Lucas o el Evangelio de según San Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles como la continuación del Evangelio que había escrito. El Evangelio era el primer tomo y Hechos de los Apóstoles era el segundo tomo o la continuación. En este segundo tomo escribe de forma histórica y narrativa los eventos que acompañaron el desarrollo histórico de la iglesia en el primer siglo, especialmente mientras estuvieron los apóstoles en medio de nosotros. Y él narra eventos reales, en fechas reales, con personajes reales y con un propósito eterno. Esta es la Biblia. Hechos reales, eventos reales, en fechas reales, con personajes reales y con un propósito eterno. Este pasaje que han escuchado corresponde a un evento real que sucedió 50 días después de la muerte del Señor Jesús en el aposento alto en Jerusalén. Tengamos esto en mente porque debemos entender el pasaje, debemos entender lo que está diciéndonos y es importante que lo que estoy diciendo lo vayan manteniendo ordenadamente en su mente. Hoy vamos con la ayuda de Dios a explicar este evento y a aplicar su enseñanza a la vida práctica de la iglesia, a la vida práctica de nosotros como creyentes. El tema que tiene nuestro pasaje o lo que narra el autor es el día de Pentecostés y el poderoso inicio e inauguración de la iglesia y su apertura oficial en Jerusalén y hacia el resto del mundo. Es el primer día, es el día que se abrió el telón. El título que le hemos dado a nuestro pasaje es el día de Pentecostés y el milagro de las lenguas. El día de Pentecostés y el milagro de las lenguas. Vamos a hacer un especial énfasis en ese día y en lo que sucedió. ¿Han oído acerca del Pentecostés? ¿O han oído acerca de hablar en lenguas o del bautismo en lenguas? Hoy lo comprenderás y tendrás el contexto bíblico para que vengas a Cristo o para que crezcas o para que seas más santificado y para que nadie te engañe acerca de estas profundas y maravillosas verdades. Pero la Biblia nos habla claro, la Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye, la Biblia nos habla. Vayamos al pasaje y miremos juntos cómo el autor y Dios, el Espíritu Santo, por medio del autor, nos está hablando claro, fuerte y claro. Vayamos a Hechos 2, verso 1. Lucas da comienzo a este tratado de la siguiente manera. Lo primero que él dice es, cuando llegó el día de Pentecostés. Es la primera línea, lo primero que él escribe. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué era el día de Pentecostés? En primer lugar, esto nos ubica en una fecha específica. Cuando él habla del día de Pentecostés, esto nos lleva a nuestra mente, a nuestro corazón, a una fecha específica, 50 días después de la Pascua. El Pentecostés, ¿qué era? Una fiesta ceremonial judía, conocida también como la fiesta de las semanas o como la fiesta de las primicias de la cosecha. Allí encontramos en el Antiguo Testamento muchas referencias. Tomé una para que la tengamos en mente. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Este era el mandamiento. ¿Qué más debemos saber para entender esto? ¿Qué es Pentecostés o qué significa? El término Pentecostés proviene del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo, o el día número 50, haciendo referencia al 50º día tras la Pascua.
Etimológicamente elude a la celebración judía Shavuot, que marcaba el fin de las 7 semanas de la cosecha de primavera. ¿Qué quiere decir el fin de las 7 semanas? Recuerden que era la fiesta, también se llamaba la fiesta de las 7 semanas. 7 por 7, 49 días. Y el último día de la fiesta, el día 50, se celebraba en Jerusalén. Para estos días Jerusalén estaba llena a reventar de judíos que venían de muchos lugares del mundo para celebrar la Pascua y para celebrar esta fiesta del Pentecostés. Es decir, una peregrinación internacional. Llena a reventar la ciudad. Como habían transcurrido justo 50 días después de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban en el aposento alto en un curso intensivo acerca del reino de Dios con el Señor Jesús. ¿Lo recuerdan? Que Él estuvo 40 días entrando y saliendo del medio de Hechos. Hechos 1:3. Allá está registrado lo que estoy diciendo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿De qué les estaba hablando el Señor en esos 40 días? Acerca del reino de Dios, acerca del mensaje del Evangelio, acerca del mensaje del reino de los cielos. Y en este mismo lugar donde estaban los apóstoles se había celebrado la última Pascua del Señor Jesús. Recuerdan que Él había escogido un lugar específico, lo escogió el mismo Señor para celebrar la última Pascua. En este mismo lugar se instituyó la Santa Cena por elección soberana de Dios. El que escogió el lugar fue Dios mismo. Ningún apóstol, nadie, sino que Dios había señalado y había escogido este lugar anticipadamente. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito especial en este lugar. ¿Y cuál era el propósito? El día de Pentecostés. Este lugar tenía unas características específicas y estaba ubicado geográficamente en un lugar donde se iba a poder llevar a cabo el día de Pentecostés, donde se iba a predicar por primera vez de manera pública y amplia el Evangelio del Reino. Continúa diciendo el escritor Lucas: estaban todos unánimes, juntos. ¿Quiénes estaban unánimes y juntos? 120 discípulos del Señor, dentro de los que estaban los apóstoles, María la madre del Señor y los hermanos del Señor. Eso está allí registrado en el capítulo 1, verso 13 al 15. Los 120 estaban en un mismo sentir y en un mismo corazón, en una unidad única con Dios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una experiencia única, mis hermanos. ¿Cuándo empezó la experiencia? Con la muerte del Señor. Todos eran sus más allegados discípulos y sus familias y los apóstoles. Y ellos habían experimentado una prueba muy grande con el día de la crucifixión. Y estaban allí juntos, los 120. Cuando dicen que estaban unánimes juntos, imaginémonos eso. Cuando se muere un familiar de nosotros, ¿qué pasa? Muy cercano. Todos nos reunimos y nos consolamos y compartimos cosas y recordamos historias. Bueno, había muerto hacía 50 días su Señor, su maestro, su amigo, su compañero, su hermano, su hijo, porque también estaba María allí. Y todos estaban juntos y los unía el mismo propósito, los unía el mismo sentimiento. Y es de verdad que cuando alguien muere, todos nuestros sentimientos se ponen en la mesa. Contamos historias, lloramos, nos alegramos, recordamos los días buenos del que murió y del que partió. Bueno, eso estaba pasando con aquellos 120. Pero, hermanos, no era solo la tristeza, ya iban a compartir algo más. Imaginémonos esto: alguien que amamos murió. Y eso nos puso muy tristes porque la muerte trae duelo y dolor. Todos lo sabemos, ¿cierto? Todos hemos enterrado a algún ser muy amado en algún momento de nuestras vidas. Pero ese que amamos resucitó de entre los muertos. El dolor se convirtió en un gozo incomparable. Ahora, esa unanimidad por la muerte de Jesús ahora se convertía en una unanimidad por su resurrección. Y se convertía en unanimidad por las enseñanzas del Señor después de resucitado en medio de ellos. Hermanos, cuánta alegría estarían experimentando aquellos 120 con la presencia de Jesús, diciéndoles:
yo he vencido la muerte y estoy aquí porque si creen en mí, ustedes tampoco verán la segunda muerte. Y este que amamos nos está enseñando sobre este reino maravilloso y eterno donde la muerte fue vencida. Porque esos 40 días no fueron para que lo vieran y lo contemplaran y dijeran, oh, nos alegramos contigo, Señor. No, estuvo enseñándoles, compartiéndoles, mostrándoles el reino de puertas abiertas de par en par, para que ellos entraran, para que ellos entendieran el mensaje y para que ellos compartieran este mensaje de ahí en adelante. En este momento todos habían entendido lo mismo, unánimes. Aprendieron. Y con un maestro como Dios mismo, ¿quién no va a aprender? Si hay veces vamos a la universidad y no le podemos entender al maestro, pero resulta que cuando Jesús hablaba, hablaba al corazón. Cuando Jesús hablaba, desnudaba, abría las puertas del corazón de cada uno y uno entendía. De tal modo que las personas podían quedarse en 2 o 3 días escuchando al Señor y ni hambre sentían. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. Entonces, ¿qué pasó? Se graduaron juntos en el reino eterno. Por eso dice juntos unánimes. Se graduaron juntos en los eventos y en los asuntos del reino de Dios. Semejante graduación, hermanos. Muchas veces queremos ir al SENA, a la universidad, a hacer un curso, pero semejante curso, creo que el curso más importante que podía hacer un ser humano en ese momento, literalmente con Cristo resucitado, con sus heridas en sus manos todavía, enseñándoles acerca del reino. Semejante curso, mis hermanos. Dice el verso 2. ¿Qué pasó luego? Dice el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los 120. Estamos hablando de los 120. ¿Qué pasó? El evento final, el día de la graduación, el día 50. Cuando uno se gradúa, ¿qué hace el día 50? Lo llaman a una ceremonia y le dan un diploma. Pues aquel día ese era el diploma que Dios les estaba dando. Ustedes acaban de terminar el curso del reino de los cielos y hoy es un día especial. De repente significa en el momento que nadie se esperaba. Ellos tenían la mente en la oración, tenían la mente en otras cosas que tienen que ver con el reino, pero ellos no sabían de qué manera iba a ser ese día. Sorpresa. Explotaron las bombas, se escuchó el viento fuerte, o se escuchó el sonido como de un viento recio. Escuchen. No fue un viento como muchos proponen o enseñan. No fue que venteó. Acuérdense que el escritor está narrando una historia y él está describiendo un evento. ¿Y qué es lo que dice? Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces fue un estruendo. Pero para mostrar o enseñar o contar cómo fue el estruendo, él dice como de un viento recio que soplaba. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El certificado divino, el certificado celestial, un evento sobrenatural, algo que no se había visto nunca y que probablemente no se ha visto después de allá. Pero ese día se vio. Lenguas como de fuego significa flamas o llamas que se posaron sobre cada uno de los 120 que estaban sentados ese día. Y eso debió haber sido un espectáculo enorme. Un viento recio fuerte. ¿Y por qué él dice que un viento recio? Porque en esa región donde estaban cerca a un desierto y los vientos en esos lugares soplan y suenan. Se escuchan silbar en las paredes o en las esquinas de las casas y el viento ruge. Y él está diciendo, era como un viento que rugía, pero fue algo sobrenatural y superior a eso. Y él lo que dice es que ese día se repartieron sobre cada uno de ellos flamas o llamas o lenguas como de fuego. Y aquí la palabra lenguas no se refiere hasta este momento a idiomas, sino a flamas o llamas de fuego que se posaron sobre ellos. Mire, no podemos confundir aquí todavía esa palabra. ¿Eran estas flamas o eran estas lenguas o estas llamas de fuego? Fue un evento entonces fuera de lo común o sobrenatural y visible que a ellos les sirvió de testimonio de parte de Dios, así como la zarza a Moisés. ¿Para qué era la zarza que le apareció brillando a Moisés? Para testimonio, para que él creyera, para que él madurara así de rápido y viera que esto era sobrenatural y que era de parte de Dios. Bueno, el Señor a aquellos 120 les dijo, bueno, ustedes tienen que madurar ya.
Ya hicieron el curso, ahora necesito que vean que esto es serio, ahora quiero que vean que esto es grande, ahora quiero que vean que yo estoy con ustedes. Y entonces vinieron estas llamas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Ese era el premio de Dios por haberse graduado, el regalo de Dios visible para ellos, por haberse graduado de mensajeros del reino. Porque ellos ese día fueron los primeros mensajeros públicos e internacionales de la iglesia del Señor. Aquel día ellos van a predicar. Dentro de unos contados minutos, a raíz de este evento sobrenatural que está pasando en Jerusalén, ellos van a salir a predicar, y vaya qué predicaciones. Todos entendieron el mensaje, como vamos a ver enseguida. 3,000 se convirtieron, 5,000 se convirtieron y creyeron en Cristo. ¿Por qué? Por el mensaje que ellos van a predicar. Hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes que es la llenura del Espíritu Santo? Porque nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? El conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Como ellos la entendieron, como ellos aprendieron y como ellos ya estaban preparados para enseñar lo que entendieron, entonces ¿qué pasó? Estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso había sucedido durante aquellos 40 días atrás. Pero ¿qué pasaba? Ahorita estaban siendo el cierre o la clausura de aquel gran curso. Entonces estaba prácticamente dando final al curso y comienzo a la labor que van a empezar a hacer. Porque ellos van a empezar a enseñar el Evangelio, van a enseñar a predicar, van a empezar a predicar el Evangelio. Para nosotros hoy, el conocimiento de su palabra y la santificación por medio de ella es la llenura del Espíritu Santo. No es nada más, mis hermanos. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Come, bebe, métete con la palabra de Dios, medita en ella y ora para que te sea revelada. Y a medida que la entendemos, somos más y más y más llenos del Espíritu Santo. Y cualquier manifestación sobrenatural, el Señor es soberano, pero la llenura es el conocimiento y el entendimiento de ella. Continúa Lucas 4b, la parte B del versículo 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El milagro de las lenguas. Aquí sí son idiomas, aquí sí son lenguas, pero vamos a explicar en qué sentido, porque el mismo texto lo explica de principio a fin. No tenemos que confundirnos, vamos a ir allí. Pero yo quiero antes hacer un pequeño paréntesis, porque cuando hablamos de lenguas y cuando hablamos de idiomas tenemos que saber de qué estamos hablando. Lenguas e idiomas. Quiero que vayamos a Génesis 11 del 1 al 9. Y cuando vamos a Génesis 11 del 1 al 9, estamos yendo 4,250 años aproximadamente hacia atrás, antes de Cristo. Hoy serían 6,000 y punta de años, que estamos en el 2026. Pero para aquel momento estábamos yendo hacia atrás unos 4,250 años. Génesis 11 del 1 al 9. Vamos a hacer este paréntesis para continuar con las lenguas, porque es muy importante entender bíblicamente lo que está pasando. ¿Lo tenemos? Génesis 11:1. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Lo ven? Y aconteció que cuando salieron del oriente o de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Desafiando a Dios. Hagámonos un nombre que llegue hasta el cielo. Un nombre que le diga a Dios que no lo necesitamos. Un nombre que le diga a Dios que nosotros podemos solos. Porque ¿sabe quiénes eran estos? Eran los cananitas. Nimrod fue el que estableció estos grandes primeros imperios. Era un descendiente de un hijo de Canaán. ¿Y cuál es el problema con este hijo de Canaán? Que Dios había proferido una maldición sobre él y le había dicho que sería siervo de siervos a sus hermanos. Y él que está diciendo: ¿cuál siervo de siervos? Me puedo levantar una torre que llegue hasta ti por si nos esparces por el resto de la tierra. Y estaban desafiando a Dios.
Entonces, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Acuérdense que cuando la Biblia dice los hijos de los hombres, está refiriendo a los hijos del diablo, a los hijos de Satanás. Porque cuando la Biblia dice los hijos de Dios, está refiriendo a aquellos que creemos en Dios. Entonces, en este caso, aquellos rebeldes que se iban a levantar esa torre, ¿eran quiénes? Los hijos de los hombres. Verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7, ahora pues descendamos, y mire lo que dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué estaba pasando allí? Estaban haciendo los idiomas. Estaban haciendo las lenguas en la tierra, y por primera vez Dios cambió el panorama y le dio a todos ¿qué? Una lengua diferente, una lengua diferente. Verso 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad con la que iban a desafiar a Dios. Dios le puso tope, le puso límite al hombre, y el hombre no va a hacer lo que quiere, sino lo que Dios quiere, a las buenas o a las malas. Verso 9, por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, las lenguas allí tuvieron como propósito dispersar al hombre. Ese fue el primer propósito de la diversidad de lenguas en la tierra. Ahora volvamos a nuestro pasaje, volvamos a lo que estamos viendo en Hechos, porque ahora sí vamos a seguir y vamos a entender con mayor claridad. 4b de nuevo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero esta vez las lenguas no eran para dispersar. Esta vez el Señor les estaba enseñando a ellos a hablar en otras lenguas para unir, para atraer, para enseñarles a todos una misma verdad a través de un solo idioma. Aparte del gran estruendo como de viento recio, las llamas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, ahora pudieron hablar en otras lenguas o idiomas. ¿Qué está pasando aquí? Dios moviendo cada suceso en la historia con un solo propósito: el mensaje del reino. El mensaje del reino. Dios tiene la mente en ese bendito mensaje, en ese bendito evento que había acabado de pasar 50 años atrás, y en este que estaba pasando 50 días atrás, y en este que está pasando 50 días después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pongan atención a este verso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Lucas, ¿usted qué está diciendo, Lucas? Doctor, ¿qué quiere decir con eso? Me estás hablando de las lenguas, pero estás haciendo una aclaración. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones de la tierra. Importante detalle para que podamos entender el pasaje, que debemos entender esto para poder entender el resto del pasaje, porque él introduce este detalle, esta anotación, esta observación en el pasaje que está contando. Él está contando una historia, pero hace esta aclaración. Y para entender esto es necesario apelar a la historia, volver atrás, volver años atrás. Habíamos viajado para ver los idiomas 4250 años antes de Cristo. Ahora vamos a volver atrás, pero no tan atrás. Vamos a ir 732 años antes de Cristo a ver la historia, y vamos a ir 597 años antes de Cristo. Y eso nos va a ayudar a entender lo que estamos viendo. Miren, vamos a la historia bíblica. La historia bíblica y la historia de la humanidad están unidas. Lo que pasa que no está escrito en la Biblia es el cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia. Y lo que pasa en la Biblia fueron hechos históricos. Entonces nosotros vamos a ir a la historia porque la historia sigue hablando. Y es lo siguiente: Israel estaba dividido en un momento de la historia en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después de que Salomón pecó, Dios por juicio permitió que se dividiera la nación de Israel en dos reinos. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus.
Y estas 10 tribus del norte de Israel habían sido deportadas y dispersadas por los asirios en el año 732 antes de Cristo y se quedaron dispersas por todo el mundo. En estos 732 años les nacieron hijos e hijas y se multiplicaron, pero ¿saben qué pasó? Perdieron su idioma original y aprendieron a hablar los idiomas de cada nación donde habitaban, donde vivían. Semejante problema, porque ellos seguían creyendo en el Dios de sus padres, pero no entendían el mensaje, porque hablaban otros idiomas. ¿Sí están viendo dónde va el Señor con esto? Pero luego, ¿qué pasó? En el año 597 antes de Cristo, posterior a aquel primera deportación, el reino del sur o el reino de Judá también fue hecho cautivo por el imperio babilónico. Y muchos quedaron dispersos o nacieron en otros países donde se hablaban otras lenguas o otros idiomas. Solo un remanente regresó después del cautiverio babilónico, que duró 70 años, pero otros se quedaron dispersos, habitando donde habían nacido, donde habían establecido raíces y donde tenían sus familias. Y aquí está el asunto: pero muchos de estos dispersos de todo el mundo venían a adorar a Jerusalén y a celebrar las fiestas ceremoniales. ¿Por qué? Porque seguían creyendo en el Dios de sus padres, seguían creyendo en el Dios de Israel. Pero como hablaban otros idiomas, mis hermanos, no podían entender la palabra de Dios y entonces solo lo hacían por fe. Creían en el Dios de Israel, el Dios de sus padres, pero no podían leer un pergamino, no podían leer un rollo porque estaba en hebreo y ellos hablaban otros idiomas. Pero por fe venían a celebrar la Pascua, venían a celebrar las fiestas ceremoniales, venían a celebrar el Pentecostés. Mire cómo dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora sí pueden entender este pasaje con lo que les acabo de explicar. Se refiere a varones judíos creyentes en el Dios de Israel. Cuando dice varones piadosos, ¿qué quiere decir una persona piadosa? Creyente. Varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Alguno preguntará, aún después de lo que he explicado, ¿por qué afirmas que eran judíos? Y yo quiero completar eso, porque estamos hablando de una fiesta ceremonial al Dios de Israel en Jerusalén, que solo la practicaban ¿quiénes? Los judíos. Así de sencillo. O los gentiles que se habían convertido al judaísmo en términos religiosos y también eran contados como los judíos. En aquel tiempo habían prosélitos, o sea, personas que habían sido ganadas por la predicación del Dios de Israel o se convertían por el testimonio de ellos. Pedro mismo lo dijo en el capítulo 2, en el mismo capítulo donde estamos, en el verso 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. La introducción a la primera predicación del apóstol Pedro. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿Ante quién? Ante la audiencia judía que estaba celebrando ¿qué? La fiesta de Pentecostés. ¿Sí lo pueden ver? De nuevo, verso 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes? Los 120. ¿Qué era lo que estaban hablando? Estaban predicando el evangelio del reino que recibieron literalmente de Cristo 40 días atrás. Para eso fueron preparados por el Señor Jesús en persona. Para eso fueron capacitados por el Señor Jesús en persona. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no lo hacían, estarían en rebeldía o estarían en desobediencia. Tenían que predicar ese bendito evangelio. El Señor Jesús no descendió del cielo después de haber padecido en la cruz, después de haber resucitado, para enseñarles tonterías. Vino a enseñarles el bendito mensaje del reino para que ellos predicaran el bendito mensaje del reino. Verso 6. Seguimos en el evento, seguimos en el acontecimiento, en lo que nos está narrando el doctor Lucas. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuchen con atención esto. Ampliemos el panorama de nuevo. El estruendo tenía el propósito de llamar la atención. El ruido que se escuchó tenía el propósito de llamar la atención ¿a quiénes? A toda la multitud que estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés.
A todos. Era como una trompeta, era como un llamado, era como una convocatoria. ¿Qué pasa cuando suena una trompeta? Todo el mundo presta atención. ¿Qué pasó cuando sonó ese sonido como de viento recio que soplaba en aquel lugar? Porque el viento no sopló en todo Jerusalén. En aquel lugar, llamar la atención para que todos corrieran a ese lugar a ver qué había pasado. Como pasa hoy día. Suena una moto que se estrelló y todos corremos a ver qué pasó. Bueno, ese día con ese estruendo tan extraño y tan novedoso, todo el mundo corrió a ese lugar a ver qué pasó. El Señor llamando, el Señor llamando. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. ¿Cuál multitud? Ya sabemos, unos judíos piadosos que no tenían acceso a lo que pasaba en el templo ni en Jerusalén porque hablaban otros idiomas, otras lenguas. Ahora están escuchando y entendiendo lo que pasó 50 días atrás, la muerte y la resurrección de su Mesías esperado. Lo están escuchando en su propia lengua. Ellos que no estaban tan contaminados del sistema religioso corrupto de los fariseos, escribas y saduceos y doctores de la ley, ¿qué iba a pasar? Iban a aceptar a su Mesías esperado. Eso es lo que iba a pasar. Un avivamiento especial en Jerusalén de judíos extranjeros que habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés. El Señor había preparado ese escenario apropiado para ese día, para ese momento y para esa audiencia en específico. Y el Señor no se equivoca. Preparó a 120 que estaban en el aposento alto. Estaban predicando en los idiomas nativos de estos judíos de la diáspora que estaban allí, y muchos judíos residentes de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se convirtieron 3,000 y ellos creyeron en Cristo en un solo día. Y luego se convirtieron 5,000 y creyeron en Cristo en un solo día. Algo grande, algo maravilloso, algo potente, algo poderoso. Algo grande, mis hermanos. Se convirtieron y no sabían hablar el idioma hebreo, pero ese día lo entendieron y dijeron: amén, gloria a Dios, nuestro Mesías Redentor ha venido y ahora nosotros creemos en Él. Porque ese mismo día se bautizaron, mis hermanos. Ese mismo día se bautizaron. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto es una muestra del amor de Dios para con su pueblo Israel, y una muestra del amor de Dios para los que van a ser redimidos después de todas las naciones de la tierra. Porque específicamente fueron ellos los que predicaron el mensaje, mis hermanos. ¿Quién trajo el mensaje del evangelio del reino de Dios a nosotros, al mundo gentil? Hermanos, fueron los judíos, porque a ellos les fue entregado. Dios se los dio a ellos. Dios no predicó inicialmente en el mundo gentil. Dios predicó ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ellos luego se prepararon y entregaron ese mensaje. ¿Y cómo lo entregaron? ¿Se acuerdan de la muerte de Esteban? ¿O se acuerdan? Bueno, tengamos presente primero esto: estos 8,000 que se convirtieron van a ir luego a predicar el evangelio a sus naciones de origen, o a contar por lo menos el testimonio. Pero cuando mataron a Esteban fueron dispersos, y los que creían fueron dispersados y fueron a predicar afuera. Y después, en el año 70, cuando fueron expulsados todos los judíos de su tierra, se dispersaron por todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Los creyentes de ellos contaron esta bendita noticia, y ahora nosotros la sabemos. Ahora nosotros hemos creído en Él. Esa es la maravilla de estos eventos y de estos acontecimientos. Algo completamente natural, porque ese era el pacto de Dios con ellos, con Abraham. ¿Lo recuerdan? Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió su pacto, y no lo hizo de otra manera, porque Dios es fiel ¿qué? A sus promesas. Él es fiel al pacto, Él es fiel a su juramento. Y cuando Dios jura, hermanos, no hay cambios. Nunca habrá cambios en el camino, sino que todo seguirá conforme Dios lo ha establecido. Bueno, cuando Dios habla solamente, Dios no tiene que jurar, pero Dios hizo esta promesa y este pacto abrahámico, que es un pacto de gracia, lo hizo por medio de un juramento. Algo está claro hasta aquí, y es que el mensaje no se entregó en lengua desconocida como lo proponen muchos teólogos. ¿Lo están viendo? El mensaje no se entregó en lenguas desconocidas, ni místicas ni misteriosas. Eran idiomas nativos. Mire, la Biblia lo dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua ¿qué? Las maravillas de Dios.
Hermanos, lo está diciendo la palabra de Dios de una forma sencilla y clara. No hay que quitarle ni hay que agregarle absolutamente nada a la palabra de Dios. ¿Tú qué lees en este pasaje? ¿Tú qué entiendes en este pasaje? ¿Dónde están las lenguas extrañas que hoy día se hablan en muchos lugares? Aquí no habían lenguas extrañas. Aquí lo que había era una unidad poderosísima del Espíritu Santo para que todos aquellos llamados y elegidos vinieran, entendieran y creyeran en Él. El milagro no era solo las lenguas. Las lenguas eran parte del milagro, pero el milagro era el mensaje que estaban oyendo los judíos piadosos. El milagro más grande fue que ellos se convirtieron a Cristo. Ese fue el verdadero milagro de aquel día, que aquellos judíos que oyeron este mensaje en su lengua nativa se arrepintieron y creyeron en Cristo. Y esto era apenas el anticipo de la expansión de este mismo mensaje por todas las naciones de la tierra, porque estos judíos extranjeros volverían a sus tierras de origen y de alguna manera u otra manera darían testimonio de esta maravillosa verdad. Entonces, lo que Dios está haciendo por medio de este gran evento es algo grande, algo poderoso, algo que va a traspasar las barreras del tiempo, las barreras de la cultura, las barreras de los idiomas. Algo grande que todavía nosotros estamos experimentando. Porque yo recibí el mensaje ¿en qué? ¿En glosolalia o en lenguas extrañas? ¿O en español, el idioma nativo? Porque si yo no recibo este mensaje en español, no me convierto a Cristo. Simple. ¿Qué tal que yo les predicara a ustedes aquí en alemán hoy? No estarían tan atentos, ¿cierto? Porque no estarían entendiendo nada. Y probablemente la mitad de ustedes estarían dormidos. Y finalmente dirían, no entendí nada. Qué cansancio. ¿Pero por qué están atentos? Porque están entendiendo el bendito mensaje en español. Todos aquellos entendieron el mensaje ¿en qué? En su idioma nativo. Hermanos, es un gran error lo que proponen o propusieron los teólogos que afirman que eran lenguas desconocidas el día de Pentecostés. Yo creo que lo que hemos visto del pasaje hasta este momento tiene que hablarnos de parte de Dios, del Dios poderoso, del Dios que hizo aquel milagro de las lenguas para que todos entendieran el mensaje, para que todos entendieran el llamado al reino de Dios. Entonces, mis hermanos, esta era una propuesta errónea de aquellos que entendieron mal y calcularon mal lo que pasó el día de Pentecostés. Y eso es una mala interpretación. Y hoy día se han convertido en una burla a Dios y en una burla al Espíritu Santo. No, bueno, porque si no pasó en Pentecostés y si no pasó aquel día, entonces ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿O de dónde sacamos eso? Porque yo también lo he vivido. Todos los cristianos lo hemos vivido y hemos participado de eso de una manera o de otra. Aprendimos de aquellos teólogos, aprendimos de aquellos maestros y repetimos lo que ellos nos enseñan. Pero ¿qué enseña la palabra? Con claridad, con transparencia y con sencillez. Que ellos entendieron el mensaje en su propia lengua, en la lengua en que habían nacido. Tal vez, hermanos, muchos de ustedes han oído a muchos cristianos que dicen que la evidencia del Espíritu Santo está en ellos es porque hablan lenguas desconocidas. Así nos enseñaron, o así les enseñaron. Eso no fue la manera en que habló el día de Pentecostés. Ese día todos oyeron en su lengua nativa y entendieron el mensaje. Y si lo entendieron, se arrepintieron y se convirtieron a Cristo. Pregunto, cuando escuchas a estos hermanos, algunos confundidos probablemente, algunos tal vez no sean hermanos, otros sí lo son porque han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. La pregunta, ¿les entiendes el mensaje cuando hablan en lenguas? Porque en Pentecostés sí les entendieron el mensaje. ¿Qué está pasando? ¿Se equivocó el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Se equivocó Lucas escribiendo este mensaje? ¿O nos hemos equivocado nosotros? Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca, porque si no lo entienden, no están hablando de parte del Espíritu Santo de Dios. Así de sencillo. Dios no va a perder el tiempo hablándote algo para que no entiendas, porque ese no es nuestro Dios. Él no va a hacer una obra tan importante, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Mi alma está muy triste hasta la muerte, para que luego mandarlo en un idioma desconocido para que nosotros nos quedemos viendo para el páramo. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de la creación. Ese no es el Dios de Israel. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el Espíritu Santo. Ojo con eso. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Yo quiero explicar algo, mis hermanos, porque si estoy diciendo esto, tengo que explicar históricamente dónde está el problema, dónde surge el problema. Esto de la confusión con las lenguas o con el don de lenguas no es nuevo en la iglesia de hoy, pero la manifestación de lenguas hoy en nuestro tiempo contemporáneo sí es nuevo. Entonces voy a explicar las dos cosas. La confusión con los dones o la mala interpretación no es nuevo, pasó en la iglesia de Corintios, la iglesia que más guerra le dio al apóstol Pablo, la iglesia que dice la Biblia que le sacó lágrimas, que lo hizo llorar, que lo hizo enojar, que le mandó con mucha dureza la primera carta a los Corintios y luego le mandó la segunda con mucho amor. Hermanos, entender mal un pasaje causa dolor en el corazón de Dios mismo. Pablo era un mensajero de Dios. Pablo era un hombre entregado a lo que Dios le mandó, que padecía por causa del evangelio, un hombre que derramaba lágrimas por lo que estaban entendiendo allí en la iglesia de Corintios. Era una iglesia inmadura, era una iglesia que le sacó esas lágrimas al apóstol. Y esto llevó al apóstol a tratar este tema de forma especial en la primera carta, dedicando 3 capítulos a corregir el mal uso de los dones y un capítulo entero a corregir el mal uso de las lenguas dentro de la iglesia. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 14:6. Recuerden que el verso 14 lo dedica a resolver esta confusión que había en la iglesia. Y si en el primer siglo tuvo que tratarse el asunto con la iglesia, ¿por qué no tratarlo también hoy? 1 Corintios 14:6. Habla la palabra de Dios. No, cuando leemos la palabra de Dios no hablamos nosotros, habla Dios. 1 Corintios 14:6. Dice el apóstol: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Está preguntando, ¿y cuál es la respuesta? No aprovechará de nada. No aprovechará de nada. 1 Corintios 14:9. Continúa el apóstol diciéndoles a ellos: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, mire, bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablaréis al aire. Pregunto, ¿Dios nos mandó a predicarle al aire? ¿Dios nos envió a llevar este mensaje de vida o de muerte al aire? No, mis hermanos. Dios nos mandó a predicar este mensaje a todos los hombres en todos los lugares de la tierra para que se arrepientan y vengan a Cristo. En todos los lugares de la tierra. Para que al entender el mensaje se arrepientan y vengan a Cristo. Pero si yo predico el mensaje a un pecador y se lo predico en lenguas porque creo que las lenguas son más poderosas y porque son la evidencia del Espíritu Santo, ese pecador va a convertirse, ese pecador se va a arrepentir, ese pecador va a entender el mensaje. Hermanos, es predicarle al aire, y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Porque hablaréis al aire, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, verso 18 al 19. Recuerden que Pablo era un hombre muy estudiado y él sabía idiomas. Él tenía doble nacionalidad, era fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel,
era un hombre capacitado. Y él dice, doy gracias a Dios, verso 18 de 1 Corintios 14. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Miren qué tan claro. Y no enseñar a nadie. Él prefiere 5 palabras para un pecador en el idioma que él sabe hablar, en nuestro caso en español, que 10,000 palabras en inglés, en portugués, en francés, en italiano. ¿De qué serviría? Por eso, en una iglesia bíblica, que obedece estas cosas, que entiende estas cosas, preferimos hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ven por qué en la iglesia no se debe hablar en lenguas desconocidas? Si va a hablar en lengua, tiene que ser una lengua que hable la audiencia. Hermanos, mire, si yo les digo a ustedes aquí en español, arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe, todos ustedes pueden entender eso, sencillo. Y es muy probable que esas 5 palabras que yo he dicho nos lleven al arrepentimiento y nos salven del infierno, del fuego del infierno. Pero ¿qué tal si yo, en vez de hablar esas 5 palabras, hablo cientos de palabras en esta mañana que ustedes no me van a entender? ¿Podría alguno arrepentirse? No, mis hermanos. Y es lo que está queriendo decir aquí el pasaje. Eran idiomas, y ya los vamos a identificar. Vamos para allá. No hemos terminado con la parte buena. Entonces, cuando Dios trae un maestro de otro país que habla otro idioma, entonces se le pone ¿qué? Un traductor para que todos entiendan. Porque si no, ¿para qué vamos a gastar pasajes, tiempo y desgaste? ¿Y para qué vamos a hacer sentar a los hermanos en la congregación el día domingo para que pierdan el tiempo? ¿Cierto? No lo digo yo. Lea 1 Corintios 14, 27 al 28. La Biblia es clara en eso. 1 Corintios 14, 27 al 28. Hermanos, esto es de parte de Dios. Esto lo dice claro la Biblia. Yo vengo siguiendo simplemente el cronograma del texto, el cronograma del pasaje y lo que dice el pasaje. 1 Corintios versículo 27 dice: ¿habla alguno en lengua extraña? Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. No hablen al mismo tiempo. 2 o 3 y por turno. Primero habla el uno, después el otro. Supongamos que aquí hay unos hermanos, uno que habla portugués pero es maestro, el otro que habla inglés y el otro que habla francés. No hablen juntos porque esto se va a volver un despeluque. Hablen día 1 y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, hágalo mentalmente. Es lo que dice el pasaje. Si no hay intérprete, entonces cállese la jeta. Hable para sí mismo en silencio y para Dios, porque no edifica a nadie. Y esto no es una sugerencia, es un mandamiento del apóstol Pablo, es un mandamiento apostólico, es un mandamiento bíblico. Y si es un mandamiento bíblico, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿qué decimos nosotros? Amén, amén, gloria a Dios que permitiste que este mensaje llegue en nuestro idioma, lo podamos entender y vengamos al arrepentimiento en fe para que seamos salvados del fuego del infierno. Esto lo dijo el Señor como fundamento bíblico para que la iglesia lo obedezca. Si no tienes intérprete de la lengua que tú hablas, del idioma que tú hablas, guarda silencio y deje que la iglesia sea edificada de otra manera. Hermanos, porque hay graves peligros que estorban el crecimiento de los hermanos. Cuando nosotros enseñamos algo equivocado a los más pequeños de la iglesia, a aquellos que aún no tienen el entendimiento de las verdades bíblicas, y enseñamos un error doctrinal, ¿qué pasa? Esos hermanos creen en él y lo siguen ciegamente y se lo enseñan a sus hijos y luego a sus hijos. ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo? Ese error doctrinal no los deja crecer, no los deja madurar, no los deja experimentar una santificación progresiva, apropiada y acorde con lo que Dios ha mandado en su bendita palabra. ¿No ven lo grave que es? Estas
teologías extrañas han dado paso a otras teologías, han dado paso a otras enseñanzas, han dado paso a otras doctrinas, como lo que llaman el bautismo en lenguas. Hermanos, ¿alguien ha visto el bautismo en lenguas en la Biblia? ¿Alguien ha visto un texto bíblico que diga: seréis bautizados en las lenguas del Espíritu Santo? Yo no lo he encontrado en ninguna parte de la Biblia, pero lo he escuchado como postura teológica y enseñanza de muchos maestros. No existe tal bautismo en la Biblia. La Biblia no lo registra. El Señor Jesús no prometió un bautismo en lenguas. Los apóstoles nunca hablaron de tal bautismo. Entonces, ¿de dónde lo sacaron los teólogos que lo predican? Hermanos, de una postura teológica incorrecta, de una interpretación incorrecta del pasaje. Hermanos, si algo no lo dice la Biblia, no es verdad o no existe. Como decía en las páginas amarillas hace mucho tiempo, si no está en las páginas amarillas, no existe. Bueno, si no está en la Biblia, no existe. Y si no está en la Biblia, es una postura de alguien, y nos toca estudiar de dónde nació esa postura. Queremos un mayor entendimiento, entonces debemos saber de dónde nació, cuándo surgió, por qué nació y por qué surgió. Hasta aquí lo que sabemos es la mala o correcta o equivocada interpretación de maestros, de teólogos, que han explicado esto de una manera errónea porque tal vez lo oyeron así. El problema es que cuando uno oye más de 3 o 4 veces una mentira y no la verifica, ¿qué pasa? Empieza creyendo que es verdad. Y uno dice: wow, eso es una verdad. Mire el gran peligro que hay en eso. Lo que sí prometió el Señor es un bautismo con el Espíritu Santo, y eso es diferente. Un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué es diferente? Porque tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, porque Él es el sello de nuestra herencia, porque Él es la garantía. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, pero ¿eso es para quién? ¿Para unos cuantos? No, eso es para todos los creyentes. Venga, vayan primero conmigo a Hechos 1:5, por favor. Hechos 1:5. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa sí es la promesa de Dios. Seremos bautizados con el Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14. Mire, ¿por qué tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo? Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El mensaje, la palabra de Dios, la Biblia. El Evangelio es la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no nos selló a nosotros. Quiere decir que Él mismo es el sello. Él mismo. Él entró a morar en nosotros y Él es el sello de Dios en nosotros. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿De cuál Espíritu Santo está hablando así? Aquí, del Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? El que Él prometió: yo me voy, pero enviaré a otro Consolador que estará con vosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Y Él os revelará estas cosas. Él os dará a conocer. Él os recordará todo lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, ese sí es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recordamos la Biblia tal y como está, la entendemos tal y como está y la predicamos tal y como está, eso es que la llenura del Espíritu Santo. Pero no es para unos cuantos. Aquel día, lo primero que pasó aquel día fue que los 120 fueron llenados del Espíritu Santo. No eran 5 aquellos que le caían más bien al Señor, no, todos. Y Él aquí dice: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes? ¿Unos cuantos? Todos, habiendo creído en Él.
Todo el que cree en Cristo es sellado por el Espíritu Santo, porque es las arras, el anticipo, la garantía. Cuando uno va a un almacén y separa un pantalón con 50,000 pesos para que no se lo vendan, eso es un anticipo y un separado. Bueno, nosotros hemos sido separados por el anticipo del Espíritu Santo en nosotros, que nos garantiza a nosotros que hemos sido escogidos, que hemos sido separados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, de la mano del Padre, y que nada ni nadie puede expulsar al Espíritu Santo del corazón y de la vida de un creyente, mis hermanos. Ese es el Evangelio. Las lenguas forzadas que muchos practican se llaman glosolalia. Ese es el nombre científico, es el nombre técnico que tienen. Lo pueden buscar en donde quieran, pero es un término técnico, es un término científico. Se llaman glosolalia. ¿A qué se le llama glosolalia? A balbuceos sin sentido o a manifestación de algún idioma que nadie puede entender. Y eso se llama glosolalia. La pregunta es, ¿las lenguas forzadas que muchos practican entonces eran las que estaban practicando en Pentecostés? No. Las lenguas que hablaron el día de Pentecostés se llaman idiomas, y eso es diferente. Miren que claro, las lenguas que hablaron los apóstoles se llaman idiomas. ¿Dónde nacieron este sistema de balbuceos y de lenguas sin sentido? Bueno, el problema que tenían los corintios allá eran que estaban haciendo mal uso de las lenguas. El que hablaba portugués y el que hablaba francés y el que hablaba inglés hablaban juntos en la iglesia y nadie entendía, porque no, la audiencia no hablaba y porque hablaban juntos. Era lo que pasaba allá. Pero lo que pasa hoy es diferente. Lo que pasa hoy apenas nació o surgió a principios del siglo XX. Mire que es nuevo, mire que es algo nuevecito, con un movimiento llamado pentecostal. No Pentecostés, pentecostal, teniendo como hito fundacional el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. Allí hubieron unos acontecimientos o unos eventos sobrenaturales, y los que tenían esta postura aprovecharon eso para implementar este sistema teológico que estaba liderado por el predicador afroamericano William J. Seymour, caracterizado por la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas glosolalia. Él buscaba esto, él deseaba esto, él quería esto, y de un momento a otro empezaron a hablar este sistema de lenguas. ¿Y qué pasa cuando se enseña eso? Lo que decía ahorita, los hijos de los hijos empiezan a enseñar y a enseñar y a enseñar esto. Muchas congregaciones del momento adoptaron este sistema y hasta el día de hoy anda en medio de muchas iglesias. Que Dios ayude a estos hermanos para que lean solo este pasaje, el capítulo 2 de Hechos, lo estudian cuidadosamente y entiendan que era una postura errada, que era una postura equivocada. Verso 7 de nuestro pasaje: y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire la sorpresa de ellos, que nunca pudieron escuchar el mensaje, que nunca lo pudieron entender, y ahora lo entienden en su propia lengua. Esa era la sorpresa. Yo voy a ir a escuchar, a predicar en Jerusalén porque amo al Dios de mis padres, porque creo en Él, pero voy a venir igual. Allá hablan en hebreo y yo ya no hablo el hebreo, y tal vez me va a tocar estudiar, preguntarle a mi papá o al tío que habla hebreo, pero no lo voy a entender. La sorpresa es que cuando llegan allá, el Espíritu Santo hace semejante milagro y les entregan el mensaje en su idioma nativo. No estaban hablando glosolalia, no estaban hablando balbuceos sin sentido, hermanos. La pregunta es, mire, nosotros no hablamos hebreo, ¿cierto? O aquí, quien habla hebreo, alce la mano para que me enseñe, por favor. Si nosotros hubiéramos estado en Jerusalén el día de Pentecostés, en una ciudad que se habla hebreo y que se hablaba el griego solamente, ¿en qué idioma hubiéramos escuchado el mensaje del reino nosotros? En español. En español. Mire, el Señor se proveyó de traductores, de todo lo necesario, de maestros capacitados para que enseñaran ese mensaje. Este milagro tenía entonces un propósito más grande, que perduraría en el tiempo, pero no del modo que algunos lo entienden hoy. El milagro se sigue manifestando hoy en cada lugar del mundo. Están escuchando este bendito mensaje del Evangelio en el idioma que nació cada uno en todo el mundo. Si tienes alguna duda
Lucas, el escritor de Hechos, va a identificar a continuación qué lenguas eran. Él lo deja escrito en la Biblia, está. O qué idiomas eran los que se estaban hablando allí el día de Pentecostés. Versos 9 al 11 de nuestro pasaje. Mire lo que dice Lucas. Mire, yo no estoy hablando cháchara, yo no estoy hablando cuento. Yo les voy a testificar a ustedes quiénes eran los que estaban recibiendo el mensaje el día de Pentecostés. Y él dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. 19 nacionalidades, 19 idiomas, 19 culturas estaban oyendo el mismo mensaje de arrepentimiento y de que el reino de los cielos se había acercado, que debían arrepentirse, que debían creer en Cristo y debían bautizarse. Y por eso ellos se bautizaron, porque entendieron el mensaje. Entre ellos no se entendían, pero entendieron el mensaje, creyeron y ahora hacían parte de la iglesia de Cristo recién inaugurada, que abría sus puertas, abría su telón en Jerusalén el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero milagro de Pentecostés entonces no fueron solo las lenguas. El milagro de aquel día fueron los 8,000 convertidos, porque pudieron escuchar el mensaje en su propia lengua nativa y creer en Cristo. Y realmente ellos eran los primeros 8,000 misioneros que de un modo u otro iban a regresar a sus naciones de origen y a testificar de esto. Los primeros predicadores, los 120, y los segundos, los 8,000. El Señor tenía montado ya una logística enorme para que fueran evangelizados todas las naciones de la tierra desde un comienzo. Apenas empezaba el milagro, porque el milagro viene y sigue cumpliéndose, porque la Biblia está siendo traducida, o ya está traducida a casi todos los idiomas, o a todos los idiomas y a casi todas las lenguas de la tierra nativas. Faltan muy pocas, mis hermanos. Faltan muy pocas. ¿Qué quiere decir esto? Dice el verso 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Expliquen, que alguien nos diga qué es lo que está pasando, que alguien nos cuente, porque no entendemos. Ahora entendemos el mensaje, conocemos a nuestro Mesías, creemos en él, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué está pasando en toda la creación de nuestro Dios? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que el reino de Dios se ha acercado a todas las naciones de la tierra, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, y que las puertas del reino están abiertas, y que el llamado a entrar está siendo entregado en todos los idiomas para que aquellos que lo oigan y crean y puedan entenderlo, entren y hagan parte del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hay quienes se burlan del mensaje, hay quienes se burlan de los mensajeros, y hay quienes se burlan de Dios. Creen y dicen que estamos locos, pero esta locura del evangelio salvará a muchos del fuego del infierno. Pueden decirnos borrachos, pueden decirnos locos, pero esta locura viene salvando hace mucho tiempo a unos de que vayan al infierno a causa del juicio santo de Dios y el juicio justo de Dios. Hermanos, la invitación ahora, que el Señor nos permite ver el panorama, que nos permite ver este pasaje, que nos permite ver esta verdad, es que nos alegremos y que sigamos llevando este mensaje, en nuestro caso, en español, para que todos lo entiendan. Y si el Señor nos envía a otro lugar donde no se habla el español, que el Señor nos provea un traductor para que aquellos que allá entiendan el mensaje y se arrepientan. Y el milagro sigue cumpliéndose, porque era el comienzo
19 idiomas, pero ¿cuántos idiomas van? Dios trajo este mensaje a nuestra tierra en español, a una lengua diferente a la que se predicó aquel día. 19 habían allá, tal vez no había español, pero el Señor se encargó de que nosotros lo escucháramos en español, y por eso estamos aquí, mis hermanos, porque en español alguien nos dijo: hermano, amigo, arrepiéntase, porque hay un Dios y estás bajo juicio de condenación, te debes arrepentir. Si quieres ser salvo, debes creer en Cristo, debes cambiar tu conducta y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y nos lo dijeron tan claro en español que aquí estamos. Amén. Entonces nosotros vamos a seguir testificando, y aquellos a los que no habían entendido este mensaje, hoy espero que lo hayan entendido, y hoy espero que se preparen para testificar de Cristo. Amén. Vamos a orar.